Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a sorprender. Vamos a hablar de una figura muy querida en el mundo del entretenimiento, alguien que siempre genera conversación y que, recientemente, ha hecho una declaración que ha puesto a todos a hablar. Sí, estoy hablando de la deslumbrante Demet Özdemir. Ella ha sido objeto de muchos rumores y especulaciones, como es habitual cuando se es una estrella de su calibre, pero esta vez, su propia voz ha salido a aclarar algo que muchos esperábamos o quizás temíamos. Prepárense para una noticia que ha causado un verdadero revuelo. Y antes de sumergirnos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Vamos a empezar. Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional gracias a su talento y carisma, siempre está en el ojo del huracán mediático. Desde sus papeles icónicos en series que nos han mantenido pegados a la pantalla, como el inolvidable papel de Sanem en Erkencikus, que la catapultó a la fama mundial, hasta su vida personal que por supuesto despierta una curiosidad infinita en sus seguidores, cada movimiento de Demet es analizado con lupa. Su belleza, su estilo, sus proyectos laborales y por supuesto, sus relaciones sentimentales, son temas recurrentes en la prensa del corazón y en las conversaciones de sus millones de fans alrededor del globo. Y es precisamente de su vida personal, y más específicamente de un tema tan delicado y universal como el matrimonio, de lo que vamos a hablar hoy. Seamos sinceros, cuando una figura pública tan querida como Demet está en una relación, los rumores sobre compromiso y boda no tardan en aparecer. Es casi una expectativa inherente a su estatus de estrella. Y con la relación de Demet Özdemir y su pareja actual, que ha generado un enorme interés público, esto ha sido una constante. Las revistas, los portales de noticias, las redes sociales, todos han estado especulando sin descanso sobre cuándo darían el siguiente paso. ¿Se casarían pronto? Ya estaban planeando la ceremonia con todo lujo de detalles. ¿Habría un anillo de compromiso reluciente en su dedo? El misterio envolvía cada aparición pública, cada fotografía compartida, cada declaración ambigua o ligeramente evasiva. Era como un juego de adivinanzas a gran escala donde millones de personas querían acertar, deseando ver a su ídolo feliz y consolidando su amor. Y entonces sucedió. En medio de toda esa vorágine de rumores, especulaciones y titulares que parecían no tener fin, Demet decidió hablar. Y lo hizo de una manera que para muchos fue realmente sorprendente. Ella misma ha salido a aclarar su postura, sus sentimientos más profundos, y sobre todo, sus planes en cuanto al matrimonio. No se trata de una filtración anónima, ni de un rumor sin fundamento, sino de una declaración directa y personal de la actriz, dicha con la claridad y la honestidad que la caracterizan. Y es justo esto lo que queremos desgranar hoy, para entender qué significa realmente esta declaración y las implicaciones que tiene para ella y para quienes la siguen con tanto cariño. Lo que Demet Özdemir ha dicho en pocas y contundentes palabras, es que si bien está disfrutando enormemente de su relación actual, y esto es importantísimo recalcarlo, no tiene planes inmediatos de casarse. Ella ha sido muy clara y directa en que se encuentra en un momento de su vida donde está priorizando otras cosas. Y cuando hablamos de prioridades, podríamos estar pensando en su floreciente carrera profesional, en su continuo crecimiento personal como artista y como ser humano, en simplemente disfrutar del presente y de la etapa que está viviendo con su pareja. Pero ella ha sido específica en su declaración, y es justo esa especificidad lo que hace la noticia tan interesante y digna de análisis. Estoy esperando, ha dicho. Una frase aparentemente simple, corta, pero que encierra un universo de posibilidades, de matices y de reflexiones profundas. ¿Qué está esperando exactamente? Esa es la gran pregunta que ha mantenido a todos en vilo, generando un sinfín de interpretaciones y debates. No se trata de una espera pasiva, de sentarse a cruzar los dedos y desear que las cosas sucedan. Más bien parece ser una espera activa, una expectativa genuina, una intuición que la guía, de algo que ella siente que debe llegar o manifestarse de una manera particular para que dé ese paso tan trascendental e importante como es el matrimonio. Algunos de sus seguidores más fervientes interpretan esto como una señal clara de que ella todavía no se siente completamente lista para dar ese gran compromiso, ese paso que implica un cambio de vida y de perspectiva tan significativo. La ven como alguien prudente que no toma decisiones a la ligera, especialmente cuando se trata de uniones para toda la vida.
Otros ven en sus palabras un romanticismo profundo y una fe inquebrantable en el destino, una creencia en que el momento adecuado, el momento perfecto para el matrimonio, llegará cuando deba llegar, de forma natural y sin presiones, y no antes. Y por supuesto, no faltan quienes sugieren que tal vez hay un deseo consciente de seguir disfrutando de la libertad, la espontaneidad y la aventura que ofrece la etapa del noviazgo antes de atarse legal y formalmente, de vivir plenamente el presente sin la carga de futuras responsabilidades que aún no siente que sean su prioridad. Lo que sí queda meridianamente claro, y esto es digno de admiración en el mundo del espectáculo, es que Demet Özdemir no está dispuesta a dejar que la presión social, mediática o incluso la de sus propios fans dicte el ritmo de su vida sentimental. Ella se mantiene fiel a sus propios tiempos, a sus propias convicciones y a su propia felicidad. Y eso, amigos míos, es algo verdaderamente admirable y ejemplar. En una sociedad donde a menudo se espera, casi se impone, que las parejas, especialmente cuando están en una relación pública y exitosa, sigan un guión preestablecido y casi obligatorio: noviazgo, compromiso, boda, hijos, familia, ella se permite el lujo, la libertad y la valentía de marcar su propio compás, de componer su propia melodía vital. Esta declaración tan sincera nos invita, nos empuja incluso, a reflexionar profundamente sobre nuestras propias expectativas y presiones sociales acerca del matrimonio. ¿Es realmente un fin en sí mismo, la meta última de una relación, o es simplemente una etapa más, una forma de consolidar un amor y un proyecto de vida que ya existe y que está floreciendo? Para Demet, al menos por el momento, parece ser algo que aún no ha llegado el momento de vivir. Ella ha compartido que se encuentra en un proceso, y que el matrimonio para ella representa un compromiso muy grande, una unión sagrada que debe ser contemplada, abordada y celebrada con la madurez, la certeza y la convicción plenas que merece. Imaginen por un momento la presión que debe sentir una figura de su calibre. Día tras día, hora tras hora, miles, incluso millones de personas analizando cada aspecto de su vida personal y profesional. Cada foto, cada me gusta, cada interacción es escrutada. Sin embargo, ella se mantiene firme en su verdad, en lo que siente que es correcto y auténtico para ella en este preciso instante de su vida. Y es precisamente esta autenticidad, esta capacidad de ser fiel a sí misma a pesar del escrutinio constante, lo que la hace tan especial y querida por sus fans. No se trata de un rechazo al matrimonio en sí, sino de una elección consciente y deliberada de cuándo, cómo y bajo qué circunstancias abordarlo. La frase "estoy esperando" puede significar tantas cosas, abrir tantas puertas a la interpretación. Podría estar esperando a que ciertos proyectos profesionales culminen y le permitan dedicar el tiempo y la energía necesarios a los preparativos de una boda. Podría estar esperando a sentir una conexión aún más profunda y una certeza absoluta sobre el futuro. Podría estar esperando a que se den las circunstancias perfectas en su vida personal, ese momento de plenitud donde todas las piezas del rompecabezas encajan. O tal vez simplemente está esperando a que la intuición, esa voz interior que a menudo es la guía más sabia y honesta que poseemos, le diga claramente que es el momento. Y esa intuición, ese susurro del alma, es algo que no se puede forzar ni anticipar artificialmente. Lo verdaderamente fascinante de esta declaración es que, lejos de ser un final de debate, abre un amplio abanico de conversaciones. Un debate necesario sobre los tiempos en la vida, sobre las prioridades que cada uno elige establecer, sobre lo que realmente significa el compromiso en una relación y en la vida moderna. Estamos todos, como sociedad, obligados a casarnos en un determinado rango de edad o bajo circunstancias específicas. La solidez y el éxito de una relación se miden exclusivamente por la presencia o ausencia de un anillo en el dedo anular. Demet Özdemir, con su simple pero inmensamente poderosa frase, nos lanza estas preguntas al aire, invitándonos a reflexionar y a cuestionar las normas establecidas. Sus seguidores, por supuesto, han reaccionado de diversas y complejas maneras. Algunos, con esa mezcla tan humana de alivio por su honestidad y expectación por el futuro, celebran su valentía al ser tan sincera y transparente. Otros, quizás un poco decepcionados por no escuchar la noticia de boda que esperaban con ansias, se preguntan qué más hay detrás de esas palabras, qué secretos o planes futuros podrían esconderse. Pero la gran mayoría, creo sinceramente, entiende y respeta su decisión. Porque al final del día, es su vida, es su relación, y es su momento. Y esa autonomía es algo que merece ser aplaudido. Es un recordatorio muy importante y necesario de que cada ser humano tiene su propio camino vital y sus propios ritmos. No existe una fórmula mágica ni un plazo universalmente aplicable para alcanzar ciertos hitos vitales que la sociedad nos ha inculcado como deseables.
El amor, el compromiso y la decisión trascendental de unir dos vidas de forma oficial y legal es algo profundamente personal, íntimo y único, y debe ser abordado desde la convicción más profunda y la serenidad más absoluta, nunca desde la urgencia artificial o la sensación de imposibilidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta sorprendente pero a la vez reveladora declaración de Demet Özdemir? Que está feliz, que está disfrutando plenamente de su relación actual, y que el matrimonio, para ella, es un paso significativo que aún está por llegar, en su debido momento. Que su esperar no debe ser interpretado como un sinónimo de duda o vacilación, sino más bien como un proceso consciente, reflexivo y plenamente alineado con su visión personal de la vida y las relaciones. Que valora la autenticidad, la libertad y la responsabilidad de vivir su vida y tomar sus decisiones según sus propios términos y convicciones. Esta noticia, más allá de ser un simple titular del corazón, nos enseña lecciones valiosas. Nos enseña a valorar la sinceridad y la transparencia en las figuras públicas, a respetar los ritmos individuales y las decisiones personales, y a entender que las relaciones humanas, al igual que las personas, evolucionan y se desarrollan de maneras únicas y a menudo sorprendentes para cada pareja. Demet Özdemir, con su reciente declaración, nos ha brindado una lección de madurez, de autoconocimiento y de valentía, recordándonos de manera elocuente que la verdadera felicidad no está ligada a cumplir expectativas ajenas o a seguir un guión social preestablecido, sino a vivir de acuerdo con nuestras propias verdades internas y a construir nuestra propia historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Qué les parece la declaración de Demet Özdemir? ¿Creen que esperar es una buena estrategia para el matrimonio, o creen que es mejor actuar cuando se presenta la oportunidad? ¿Han vivido ustedes situaciones similares donde sienten que están esperando el momento adecuado para dar un gran paso en sus vidas personales o profesionales? Sus experiencias y opiniones son muy valiosas para nuestra comunidad. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho conocer sus perspectivas y abrir un diálogo constructivo. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo y les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia y reflexionemos juntos sobre estos temas tan importantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.